El Devónico es un sistema y periodo de la escala temporal geológica que pertenece a la era paleozoica. Esta se divide en 6 periodos, de los que el Devónico ocupa el cuarto lugar, siguiendo al Silúrico y precediendo al Carbonífero. Comenzó hace unos 419 millones de años y terminó hace unos 359 millones de años. Debe su nombre a Devon, un condado ubicado en la península de Cornualles, en el suroeste de Inglaterra, lugar donde el geólogo escocés Roderick Murchison y su colega inglés, Adam Sedgwick, identificaron este sistema en 1839. En lo que respecta a la paleogeografía, las tierras emergidas terminaron repartidas entre un supercontinente en el sur, Gondwana, y otro en el norte, a la altura del Ecuador, llamado Laurus, que empezó el periodo como 2 cratones en colisión, Laurentia y Báltica, separados inicialmente por el océano Iapetus. A la larga, ambos convergieron para más tarde formar el supercontinente único, llamado Pangea. En los océanos los tiburones primitivos se hacen más numerosos que durante el Silúrico, y aparecen los primeros peces de aletas lobuladas y los peces óseos. Los grandes arrecifes de coral, los trilobites y los braquiópodos siguen siendo comunes, y aparecen los primeros moluscos ammonites. Sobre tierra firme, las primeras plantas con semillas se extienden formando enormes bosques. Durante el Devónico surgen los primeros anfibios. También proliferan varias líneas de artrópodos terrestres. Al final del periodo se produjo la extinción masiva del Devónico, que afectó gravemente a la vida marina. Durante el Devónico se formaron los yacimientos de petróleo y gas de algunas zonas. En los mares se produjo una diversificación de las esponjas, apareciendo las silíceas y floreciendo los arrecifes basados en corales, esponjas y algas bentónicas. Un gran arrecife, ahora en la superficie en el noroeste de Australia, se extendía entonces por miles de kilómetros, delimitando un continente devónico. El mayor cambio en los ecosistemas acuáticos fue la aparición de nuevos animales nectónicos, muchos de ellos predadores. Dunkleosteus es un género de peces placodermos artrodiros que existieron a finales del Devónico, desde hace aproximadamente 380 hasta 360 millones de años. Se han hallado numerosos fósiles en Norteamérica, Polonia, Bélgica y Marruecos. Este pez se caracterizaba por una cabeza acorazada provista de mandíbulas con cuchillas dentales poco usuales. Aunque otros placodermos rivalizaban con él en tamaño, Dunkleosteus es considerado uno de los depredadores marinos más fieros y mortales que han existido, con hasta 6 metros de largo y 1 tonelada de peso. Este cazador estuvo en la cima de la cadena alimentaria de su ambiente y probablemente depredaba toda clase de fauna. Ahora viajaremos a otra época. Vamos a entrar en los mares del Triásico. Si el periodo devónico fue terrible, el Triásico debe causar pánico, pues nos adentramos en uno de los periodos donde hubo más seres vivos habitando los mares y, lo que es peor, donde habitaban más depredadores alfa, con una alta competencia entre ellos en una lucha interminable por dominar la cadena alimenticia. El Triásico es una división de la escala temporal geológica que pertenece a la era Mesozoica. Dentro de esta, el Triásico ocupa el primer lugar, precediendo al Jurásico. Comenzó hace 251 millones de años y acabó hace 201 millones de años. Debe su nombre a las 3 capas de rocas, tri significa 3, que encontró el geólogo alemán Friedrich von Alberti en sus estudios en Alemania y Europa noroccidental en 1834. Californialosaurus es un género extinto de ictiosaurios, un reptil marino procedente del Triásico superior de Estados Unidos. Era uno de los ictiosaurios más primitivos,
con hocico alargado y cola orientada hacia abajo con una aleta vertical. En la misma época aparece Notosaurus, un reptil marino de hasta 3 metros de longitud, con dientes en forma de dagas y pies palmeados. Pasaba parte de su vida en tierra firme, desplazándose con torpeza como los leones marinos actuales, pero era un gran depredador en aguas poco profundas. Su cráneo plano, colmillos curvados y mandíbulas formaban una trampa perfecta para los peces. Otro gigante del Triásico fue Sachicasaurus, un pliosaurio cuyos restos se hallaron en Colombia. Podía alcanzar los 10 metros de longitud y poseía mandíbulas muy poderosas. Al final del Triásico ocurrió la extinción Triásico-Jurásica, donde desapareció un 20% de animales marinos y muchos reptiles mamíferoides terrestres. Los grandes beneficiados de esta extinción fueron los dinosaurios, que dominarían durante todo el Mesozoico. Primarios de la extinción sobre la Tierra fueron los dinosaurios, que se expandieron rápidamente durante el Jurásico y dominaron los hábitats terrestres a lo largo del resto de la era mesozoica. Los únicos reptiles marinos que sobrevivieron fueron los ictiosaurios y los plesiosaurios. Este ictiosaurio tenía un tamaño colosal y se reunió con un grupo de una subespecie más pequeña. Estos animales a menudo se reunían en zonas cálidas, donde los alimentos abundaban para cazar. Pese a tener una apariencia amigable, cazaban todo tipo de peces o similares.
El ictiosaurio y el Sachicasaurus coincidían a menudo en esos puntos calientes. Por lo común ninguno atacaba al otro, pero siempre había excepciones. Ambas especies cazaban en varios puntos donde los bancos de peces eran abundantes. Cuando eran jóvenes, el peligro entre ellos era mínimo. Incluso podían compartir espacio o interactuar sin conflictos. Sin embargo, cuando el tamaño aumentaba, las especies se volvían reacias a la amistad por temor a ser devoradas. Como dice el dicho, siempre hay un pez más grande. El ictiosaurio no era tan agresivo como el Sachicasaurus, pero ambos eran depredadores de categoría alfa. Su posición dependía del tamaño que alcanzaban en la edad adulta. Dentro de la especie, había subespecies más pequeñas que incluso podían ser devoradas por sus parientes de mayor tamaño. En un punto caliente de pesca, los depredadores hacían honor a su categoría. Los bancos de peces eran muy abundantes, pero escapar de ictiosaurios y al mismo tiempo de varios Sachicasaurus era misión imposible. Era formidable ver a estos animales coexistiendo entre especies, aunque la muerte acechaba en todo momento. Mientras cazaban, los depredadores no eran conscientes del peligro que se acercaba. Un ictiosaurio de gran tamaño, aunque parecía amigable, seguía siendo un depredador temible. El ataque de este rompió la confianza y atrajo la atención de dos Sachicasaurus que lo enfrentaron en equipo. Mientras uno lo retenía con sus mandíbulas, el otro preparaba un golpe mortal. El ictiosaurio, pese a su fuerza, era voluminoso y torpe en la lucha. Finalmente fue vencido. Su cuerpo quedó a la deriva, alimentando a los carroñeros de la zona. Entre ellos, los Notosaurus, oportunistas que devoraban en grupo como focas modernas. En pocas horas no quedaría rastro del cadáver. Así era la crueldad de estas épocas. No todo era majestuosidad. Los depredadores más terribles compartían mares con carroñeros, siempre dispuestos a aprovechar cualquier oportunidad. Dejamos atrás el Triásico y nos preparamos para el Cretácico. Los plesiosaurios, Plesiosauria, eran un orden extinto de reptiles marinos que aparecieron a principios del Jurásico y posiblemente en el Rhaetiense, al final del Triásico, y perduraron hasta la extinción al final del Cretácico. Habitaron todos los mares y, con frecuencia, fueron erróneamente identificados como dinosaurios marinos. Después de su descubrimiento se decía humorísticamente que parecían una tortuga con una serpiente ensartada a través de su cuerpo. Aunque carecían de caparazón, a veces se especuló que podrían no estar extintos,
aunque no existe ninguna evidencia científica para esa creencia. Normalmente, los avistamientos modernos se explican como cadáveres de tiburón peregrino en descomposición o simples engaños. Los plesiosaurios típicos tenían cuerpo ancho y cola corta, con 2 pares de aletas que les permitían moverse con gran agilidad. Evolucionaron a partir de notosaurios y se convirtieron en los animales acuáticos más grandes de su tiempo. Incluso los más pequeños alcanzaban los 2 metros de largo, superando a los cocodrilos más grandes. Más adelante serían sustituidos por mosasaurios como Mosasaurus, lagarto del río Mosa, un gigantesco reptil marino que vivió en el Cretácico. El Cretácico pertenece a la era Mesozoica. Dentro de esta, el Cretácico ocupa el tercer y último lugar, siguiendo al Jurásico. Comenzó hace 145 millones de años y terminó hace 66 millones de años, con una duración de unos 79 millones de años. Es el período fanerozoico más extenso, incluso más largo que toda la era cenozoica. Su nombre proviene del latín creta, que significa tiza, y fue definido como un período independiente por el geólogo belga Jean Domalius de Halloy, basándose en estratos de la cuenca parisina en Francia. El Cretácico está dividido en 2 grandes subunidades, Cretácico inferior y Cretácico superior. La vida en mares y tierra aparecía como una mezcla de formas modernas y arcaicas, sobre todo de amonites. Como ocurre con la mayoría de las eras geológicas, el inicio del período es incierto por unos pocos millones de años. Sin embargo, la datación del final es relativamente precisa, pues coincide con la capa geológica rica en iridio que marca el impacto de un meteorito en lo que hoy es la península de Yucatán y el Golfo de México. Este acontecimiento provocó la extinción masiva del evento KPG, que marcó el fin de la era mesozoica. Esta época destaca sobre todo por la gran población de dinosaurios y por la variedad que podemos encontrar. Personalmente, sería un lugar letal para nosotros. Allá donde se mire había peligro constante. Sin embargo, muchos de los dinosaurios más famosos vivieron en este tiempo, lo que la convierte en una de las épocas más fascinantes de la historia de la Tierra. En las montañas rocosas de Estados Unidos, los sedimentos cretácicos se presentan de manera alterna con origen marino o terrestre. En Alaska, los estratos cretácicos tampoco son marinos, mientras que en las sierras del suroeste del estado de Nuevo León, México, abundan rocas marinas que van desde el Jurásico superior hasta el Cretácico superior, en donde predominan los terrígenos. En tierra firme, el rey indiscutible era el Tyrannosaurus rex, capaz de cazar incluso a un Triceratops. Sin embargo, este herbívoro disponía de una de las cornamentas más letales jamás vistas, capaz de infligir heridas mortales. Muchas veces el tiranosaurio debía valorar si el riesgo valía la pena. En los ríos habitaba el Sarcosuchus, comúnmente llamado supercroc. Este género extinto de cocodrilo morfo vivió hace unos 110 millones de años en África y Sudamérica.
alcanzaba tamaños colosales y era capaz de cazar presas muy grandes. Pero el depredador más temible de esta época fue el Spinosaurus aegyptiacus. Este carnívoro fue el depredador alfa de ríos, pantanos y costas. Existen evidencias de dos formas adaptadas, una más asociada a ríos y pantanos, y otra con rasgos más marinos. Su cráneo era alargado y estrecho, repleto de dientes cónicos similares a los de los gaviales modernos. Poseía una cresta en el hocico y otra sobre los ojos, lo que le confería un aspecto imponente. Gracias al Spinosaurus, regresamos al océano en este recorrido. Gracias al Spinosaurus, nos hemos guiado al océano de nuevo. Menuda travesía. Nos encontramos en las playas del Cretácico, donde eventualmente siempre hay cadáveres que el océano arrastra. Carnotaurus astrailat, toro carnívoro de Anselmo Sastre, o Carnotauro en castellano. Es la única especie conocida del género extinto Carnotaurus, un dinosaurio terópodo de la familia Abelisauridae del período Cretácico, hace aproximadamente entre 72 y 69 millones de años, desde el Campaniense al Maastrichtiense, en lo que hoy es Sudamérica. Lo más notable de este dinosaurio son sus dos pequeños cuernos sobre los ojos en su pequeña cabeza, siendo el primer carnívoro que mostrara cuernos bien formados y definidos. También se hallaron impresiones de la piel que presentaban pequeños osteodermos escudosos. Carnotaurus es un miembro avanzado de la familia Abelisauridae, un grupo de grandes terópodos que ocuparon el nicho de gran depredador en las masas de tierra que conformaron Gondwana durante finales del Cretácico, ocupando el lugar de los tiranosaurios luego de la desaparición de los Carcharodontos y Neovenator. Esta familia de Carnotaurus se une al gran festín que está montado en esta playa. Este Kronosaurus muerto es tan grande que puede alimentar a varias familias durante días. Me pregunto por qué moriría. Los Kronosaurus fueron unos gigantescos reptiles marinos carnívoros, los más grandes de entre los plesiosaurios conocidos, que vivieron desde mediados hasta finales del período Cretácico, hace 120 millones de años. Poseían un cráneo robusto que medía hasta 3 metros de largo. Esta familia de Carnotaurus tiene claro que este festín no se puede compartir y atacarán cualquier pterosaurio que intente acercarse a la carroña. Carnotaurus es un dinosaurio muy territorial. Es de los carnívoros más agresivos que existió. Esto me recuerda que debemos seguir nuestro viaje por el tiempo. Sé que quieres quedarte más tiempo en el Cretácico, pero recuerda que esto es un documental, no una película. Si quieres que suba un documental donde se hable solo del Cretácico, házmelo saber en los comentarios. Vamos a decir adiós a los dinosaurios. Y es que el viaje en el tiempo nos lleva al Cenozoico. Aquí los dinosaurios ya no existen. Entramos en un océano bastante peligroso, pues innumerables bestias prehistóricas habitan en estos océanos. La era Cenozoica, o Cenozoico, antiguamente también llamada Terciaria, es una división de la escala temporal geológica. Es la era geológica que se inició hace unos 66 millones de años y que se extiende hasta la actualidad. Es la tercera y última era del Eón Fanerozoico y sigue a la era Mesozoica. El período terciario, actualmente no reconocido por la Comisión Internacional de Estratigrafía, comprendía la era Cenozoica excepto los últimos 3 millones de años, cuando se inicia el período cuaternario. Durante la era Cenozoica, la India colisionó con Asia hace 55 millones de años y Arabia colisionó con Eurasia, cerrando el mar de Tetis hace unos 35 millones de años.
Como consecuencia de ello, se produce el gran plegamiento alpino, que formó las principales cordilleras del sur de Europa y Asia, como los Pirineos, Alpes e Himalayas. Al Cenozoico también se le llama la era de los mamíferos. Animales que al extinguirse los dinosaurios a finales del Cretácico, sufrieron una extraordinaria radiación adaptativa y pasaron a ser la fauna característica y dominante. El Liviatán melvillei es una especie extinta de cetáceo odontoceto, perteneciente a la superfamilia Physeteroidea, y el megalodón o megalodonte es una especie extinta de tiburón que vivió entre hace 23 millones de años aproximadamente, durante el Cenozoico. Estos tuvieron una guerra descomunal por conseguir el reinado de los océanos del Cenozoico. La guerra entre estos dos se estrecha en esta escena. Creo que hemos llegado en el momento justo. El Liviatán está luchando por su supervivencia. Está siendo perseguido por varios megalodones alfa y crías, así que está en serios problemas. A priori, estas crías no suponen un gran peligro, pero los alfas sí. Debe contraatacar y encontrar la oportunidad de escapar o de encontrar a su grupo para protegerse. El Liviatán está forcejeando con todas sus fuerzas, pero no es suficiente. El banco de megalodones está siendo muy eficaz en los forcejeos. Están aturdiendo con grandes azotes en los laterales del Liviatán. Este parece estar en shock porque no puede reaccionar. Si quiere sobrevivir, deberá sacar fuerzas de algún lado. Ahora me preguntaréis si podemos ayudarle o hacer algo, pero la respuesta es no. No podemos irrumpir en el proceso evolutivo de la historia, o podríamos crear alteraciones en el tiempo. Debemos ponernos en lo peor y prepararnos para presenciar cualquier final. ¿Quién crees que saldrá ganando de esta situación? Déjalo en los comentarios. Parece que el Liviatán está recobrando fuerzas, está luchando por la supervivencia. Señoras y señores, esto se ve continuamente en los océanos del Cenozoico. Estas batallas colosales se dan por un motivo: el derecho a reinar en estos mares. El megalodón no tenía muchos rivales, más bien se hacían competencia entre sí. Muchas veces se atacaron entre ellos. Pero el Liviatán es uno de los mamíferos que le combatió el puesto de rey del océano durante toda su vida. Y desgraciadamente, vemos cómo es asestado con un golpe final. Personalmente me duele. Fue duro y luchó por sobrevivir hasta el final. Pero estas cosas pasan. La ley del más fuerte. El Cenozoico fue característico por su dureza y su crueldad. El débil moría y el fuerte vivía un día más. Solo queda recordar que vivimos en una época muy fácil a la hora de vivir. Es duro, sí, pero si tuviéramos que vivir en el Cenozoico, en el Cretácico, en el Devónico, personalmente, yo moriría enseguida. Esta crueldad no está hecha para los humanos. Este Liviatán yace ahora en el océano, dejando restos que en un futuro esperarán a ser encontrados, para poder dar a la humanidad su versión de los hechos. Después de estos acontecimientos, las eras heladas comenzaron a llegar, y con ellas los mamuts, entre otros mamíferos. Gobernaron las tierras heladas durante años. Pero esto ya es una historia que contaré otro día. Espero que os haya gustado.